Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. És un plaer veure una aula tan gran, plena de gent, en un acte d'aquestes característiques. Bé, jo no parlaré gaire, em dic Francesc Veiga, soc professor catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma, estic al Departament d'Història Contemporània, també havia donat classes aquí, havia donat classes d'Història Contemporània d'Àsia Oriental, però bé, el meu paper avui en dia és presentar molt ràpidament els dos professors que m'acompanyen. D'una banda, en Rubén Bartolomé, del qual vaig ser director de la seva tesi sobre les relacions Espanya-Japó durant la guerra de 1904-1905, la guerra contra Rússia, que va ser una tesi innovadora i sobretot una tesi, diguem-ne, ressenyable per al fet que va ser de les primeres tesis sobre tema oriental que es van fer en els últims anys. I d'altra banda tenim el professor Florentino Rodao de la Universitat Autònoma de Madrid, que el conec des dels anys 80, o sigui, ara 40 i alguna cosa, 41 anys o 42 anys que conec el Tino. I el vaig conèixer de casualitat quan jo començava a fer la meva tesina, o sigui, el TFG de l'època, sobre Europa de l'Est, i Tino feia sobre relacions Espanya-Tailàndia, em sembla que era. I ningú vam sospitar que acabarien 40 anys després com a professors a la Universitat Autònoma de Barcelona presentant un acte. Per tant, el conec, és un professor, un investigador molt reconegut a escala de l'Estat, porta molts anys treballant sobre història de l'Àsia Oriental, té un llibre molt conegut sobre el Japó a l'Espanya de Franco, les relacions entre l'Espanya de Franco i l'imperi japonès, sobretot a la Segona Guerra Mundial, un altre llibre que és una història contemporània del Japó, com es titula exactament La soledad del país vulnerable, Japón desde 1945, i ara està treballant sobre un tema molt interessant, sobre el qual no hi ha pràcticament res, que és la deshispanització de les Filipines, que és un tema que està començant a treballar, sobretot als Estats Units, més que aquí. Bé, us deixo amb ells, que són els que realment han de dir coses interessants, i bueno, això durarà a tot tirar fins a la 1, com a molt, segurament acabarem abans. Gràcies. Primero de todo, muchísimas gracias a los asistentes, a Francisco Veiga por proponer esta actividad y al profesor Rodao por aceptar venir invitado. Empiezo yo. Mi ponencia versa sobre todo lo que son las relaciones entre España y Japón durante el periodo Meiji. Sobre todo es donde más me muevo yo, y por eso, como es lo que yo entiendo, voy a hablar de eso. Luego ya Rodao nos hará una exposición un tanto más extensa en el tiempo, pero muy interesante. Ya he tenido la oportunidad de echarle un ojo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Cómo son en el momento de empezar las relaciones, ¿no? Entre España y Japón, las relaciones contemporáneas, ¿no? Con el Tratado de 1868. Entonces, en ese momento, digamos, han pasado casi algo más de 200 años en los que no hay ni contactos diplomáticos ni comerciales oficiales. Es posible que hubiera algo de contrabando, pero bueno, eso queda ya un poco más oculto, digamos. Realmente, en el momento en que Japón es obligado, ¿no?, por el Comodoro Perry a abrirse a lo que son las relaciones diplomáticas y comerciales según los patrones occidentales, España no muestra un gran interés en sumarse, digamos, a las otras naciones que están iniciando las relaciones, ¿no? Debemos de tener en cuenta esto, que pasan prácticamente 14 años entre que Perry firma ese primer tratado de Kanagawa y España se suma a ellos, ¿no? Es significativo, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento España tenía la colonia de Filipinas. Salvando Rusia, es posible que fuera el país europeo con posesiones más cercanas al archipiélago nipón. Y a lo largo de estos años, ¿no?, de esos 200 años sin apenas contacto, lo que nos encontramos es que las imágenes, las concepciones que se tenían realmente estaban tanto distorsionadas, no acaban de ser muy acertadas, ¿no? ¿Se escucha?
bueno, no sé, hay fantasmas. ¿No? Si vemos estas ilustraciones son de prensa española en la década de 1850-60, ¿no? Un caballero japonés, ni siquiera lo llaman samurái, es caballero armado. La armadura realmente es un tanto barroca, ¿no? Luego el más significativo es el del medio, ¿no? Pone Japón, mandarín militar, y realmente pasaría por chino. Esta es una ilustración de 1869. Y la tercera, la que vemos que se ajusta un poco más a los patrones y cómo está de vestimenta y tal de los japoneses, realmente es de una revista española, pero editada en París. Tenemos que tener en cuenta que mucho de la información y muchos de los conceptos que llegan sobre Japón a España en este momento es a través de París y de Londres, ¿no? de las capitales extranjeras. Entonces, bueno, en el 68 pues, se firma este Tratado de Amistad y Comercio, que es el que da inicio a estas relaciones oficiales entre el reino entre España y Japón. Tiene realmente va en la línea de los tratados desiguales, que básicamente imponen a Japón pues, unas tarifas aduaneras fijas, unos permisos de residencia para los españoles en una serie de ciudades y puertos, la extraterritorialidad, aunque esto está un poquito en discusión últimamente, hasta qué grado los españoles gozaban de esta extraterritorialidad, pero a grandes rasgos significaba que un ciudadano español no podía ser juzgado por las leyes y los jueces de Japón. Y una cláusula de nación más favorecida. Si llegaba a otro país y firmaba un tratado más ventajoso, se aplicaba también al tratado español. Tiene además una particularidad, una anécdota, que es que este tratado es firmado en nombre de Su Majestad, como pone arriba de la carta, la Reina de las Españas, en un momento en que ella ya había sido depuesta. Es un poco de anécdota, digamos. Otro aspecto es que a raíz de este tratado pues ya se establece una legación, una representación española en Yokohama. En principio es en Yokohama, más tarde se traslada a Tokio. No así, no se establece una legación japonesa en Madrid hasta años después. Cualquier aspecto a tratar con España normalmente se hacía a través de la legación española en Yokohama o la legación en París, de Japón. Y bueno, estará vigente hasta el 99, ¿no? En 1897 se firma otro tratado y revoca este. Las dinámicas durante los primeros años de este tratado, de estas relaciones, realmente se señala que son muy poco provechosas, ¿no? Es un tratado que se firma pensando en que el comercio entre Filipinas y Japón será boyante y revitalizará las Filipinas y todo, y no termina de ser del todo así, ¿no? Realmente solo hay 4 puntos en que realmente se tratan, ¿no? Entre España y Japón. El primero es el tema de la libertad religiosa y el respeto de los cristianos en Japón. Vamos a tener en cuenta que durante el periodo previo, el periodo Tokugawa, el cristianismo había estado perseguido, y a raíz de la reapertura de Japón a las relaciones exteriores, las distintas naciones occidentales se unen, entre ellas España, para exigir que se respete a los cristianos dentro del territorio japonés. Otro aspecto es el tema de la inmigración y la mano de obra. En el siglo XIX, en España se abole oficialmente la esclavitud. Por lo tanto, es necesario buscar mano de obra barata, que no sean los esclavos. Y la opción que se tiene en mente justamente pues son los culís, son los trabajadores orientales. De hecho, hay una gran masa de trabajadores chinos que acaban en Cuba, por ejemplo. El problema es que la inmigración con la idea de traer japoneses a las Filipinas, a las Carolinas, a las otras islas del Pacífico, no termina de cuajarse. A lo largo de los años se van presentando varias propuestas, pero siempre acaban en papel mojado, muchas veces por la propia desconfianza de las autoridades españolas ante posibles revueltas o el aprovechamiento por parte de Japón para infiltrar y luego apoderarse de esas islas. La compraventa de islas, ¿no? En el Pacífico. Hemos de recordar que España, aparte de Filipinas, tiene varios archipiélagos repartidos por el Pacífico, y Japón empieza a tener interés en comprarlas. España siempre dirá que no, el gobierno español dirá que ellos no ceden en ningún momento ningún palmo de territorio, es la política exterior española, y por lo tanto, pese a las distintas propuestas que van surgiendo en el tiempo, la respuesta siempre no.
Y luego la renegociación de los tratados desiguales, ¿no? El tratado este del 68, que es un tratado desigual. Japón tendrá siempre en mente a abolir este tipo de tratados. Nuevamente, la mayoría de, todas las propuestas que vienen de Japón para abolir estos tratados serán revocados, siempre se dirá que no. Eso cambia más adelante, digamos. Los vínculos comerciales, por otro lado, son muy difíciles de medir. Las cifras oficiales son muy escasas. El problema está en que durante este periodo el comercio en la región, en el Extremo Oriente, está controlado mayormente por los ingleses. Así que es muy probable que a través de las manos inglesas llegase más producto filipino y español a Japón y a la inversa del que los documentos de aduanas reflejan. En cuanto a las percepciones, por un lado, en España predomina una idea muy exótica, muchas veces también transmitida, ya digo, desde París, desde Londres, desde la literatura, ¿no? Pierre Loti, también desde el arte pictórico, como sería el movimiento del japonismo. Es como se percibirá durante estos primeros años a Japón en España. Por el contrario, realmente Japón no termina de ver a España como una amenaza, a diferencia de otras naciones occidentales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la forma en que Japón tratará con España no será la misma que, por ejemplo, con los ingleses o con los franceses. Habrá una percepción de un poco más de igualdad a la hora de relacionarse entre ambos países, sobre todo de cara de Japón hacia España. Entonces, ya pasamos a mediados de la década de 1880, se empieza a producir una serie de cambios. Japón está cada vez es más innegable que Japón está subiendo, está aumentando su importancia, su economía, se está acabando de industrializar y, sobre todo, su ejército y su marina empiezan a ser importantes, ¿no? Japón empieza ya a proyectarse hacia el exterior, ¿no? Después de unos primeros años de reformas internas. Entonces tenemos que en el 1888 ya establecen su primer consulado en Manila. Realmente es la primera representación estable de Japón en territorio español, ¿no? Que es en Manila, Filipinas y es España actual, pero en aquel momento lo era. Dura básicamente esos 5 años. Luego se vuelve a reabrir un periodo corto, pero bueno. Japón también lleva la delantera en establecer las líneas comerciales, ¿no? Establece una línea de vapores entre Kobe y Manila en 1890. Esto es un tema que dentro de los gobiernos españoles habían estado tratando de establecer, ¿no? De establecer una línea directa entre ambos archipiélagos, y finalmente fue Japón el que tomó la iniciativa y se hizo con esta línea, ¿no? Esto también es un poco el reflejo de esa dinámica de cómo Japón cada vez está subiendo más, está pujando, está extendiéndose, y España cada vez está quedando más atrás en todos los aspectos, más concentrada en sí misma. Por otro lado, de la mano de esta expansión, digamos, en cuanto a expansión comercial y diplomática, cada vez hay mayor presencia de buques, de comerciantes y de ciudadanos japoneses por las posiciones españolas en el Pacífico. Esto se empieza a ver con un cierto temor, una cierta sospecha por parte de las autoridades hispanas, y además termina incluso provocando algunos accidentes, ¿no? Hay incidentes de cierta importancia. Hay un comerciante japonés que es asesinado en una isla española, creo que era Tuk, y esto provocó un cierto revuelo en Japón, ¿no? De hecho, hubo quien pidió dentro de Japón, que solicitó que si España no podían tener bien controladas esas islas, que pasaran a manos japonesas. Esto, lógicamente, el gobierno japonés prefirió no hacer caso a estas voces un tanto radicales. Luego, claro, estamos hablando de esto, ¿no? Un poco con esa expansión de Japón por el Pacífico, de los japoneses, en España se empieza a perseguir un cierto, lo que se llama el peligro amarillo, ¿no? Y a una posible agresión japonesa. Realmente en ningún momento se llega a producir esto, pero será algo que condicionará mucho las acciones de los gobiernos españoles y de los gobiernos, de la gobernación española en Filipinas.
también es en este periodo, en cuanto como respuesta a este posible peligro de un ataque, España empieza a aumentar su presencia en Oriente, enviando, por ejemplo, buques, ¿no? Una política de prestigio que consiste en enviar buques de la Armada a hacer presencia en los puertos extranjeros, ¿no? En este periodo hay 2 o 3 expediciones de buques españoles a puertos japoneses, también chinos, rusos y de toda la zona. Y además se empieza a prestar más atención a lo que es el poderío militar japonés. En imagen tenemos lo que sería la primera página, la introducción del primer análisis que se hace de las Fuerzas Armadas japonesas. Análisis extenso, tiene más de 40 páginas, que se publica en 1891, pues en una revista de corte castrense. Entonces, en el 94 tiene lugar la guerra entre China y Japón, la gana Japón, y como premio a su victoria adquiere Taiwán, ¿no? Como parte del Tratado de Tratado de Shimonoseki. Esto hace que España y Japón realmente sean vecinos, ¿no? Por la cercanía que tiene Taiwán con respecto a las Filipinas. Y esto hace que ya viniendo de ese temor que comentaba, ¿no? De ese peligro amarillo y tal, hace que convierta a los japoneses en un vecino tanto incómodo para lo que es España. Como digo, Japón adquiere Taiwán. En España la guerra sino-japonesa es vista con bastante, aumenta lo que es la dominación de los españoles hacia Japón, ¿no? Por los logros de su modernización que se plasman en una victoria militar sobre lo que era la antigua potencia regional, ¿no? Entonces empieza a subir el interés por estudiar mejor a Japón y saber cómo han llegado a donde están llegando. Pero esto viene de la mano, ya digo, del temor a un ataque a Filipinas. Son cosas que eran muy de la mano a lo largo de estos 3 últimos años, antes de presencia española en el Pacífico. España, después de la victoria de Japón ante China, decide enviar un agregado militar y un agregado naval a Tokio para seguir aún más de cerca la evolución militar de Japón. Estarán creo que hasta el 97, antes de la guerra contra Estados Unidos de España. Pero bueno, son 2 años que están allí estudiando y enviando informes sobre todo la evolución del ejército y la marina japonesa. Bastante interesante. Otra forma que tiene España de accionar ante esto es el Tratado de Límites. El mapa que vemos proyectado es la delimitación que establece este Tratado de Límites, ¿no? Es decir, de esas líneas que se ven, cada uno de los 2 países renuncia a tener, reconoce la soberanía del otro en el territorio que le pertoca. De manera que es como decir, yo no te voy a atacar, tú no me vas a atacar, estas líneas son nuestra frontera y la vamos a respetar. De todas formas, esto no hace desaparecer los temores a agresiones japonesas, pero sobre todo en el momento en que empieza a estallar lo que son las revoluciones filipinas, aparece el temor a que Japón apoye o dé algún tipo de soporte a los revolucionarios filipinos. Esto, pese a que dentro de Japón hay voces que llaman a apoyar a los revolucionarios filipinos, el gobierno japonés se desentenderá bastante. Preferiría mantener las buenas relaciones con España, al punto de que incluso cuando estalla la guerra hispano-estadounidense, España autoriza la presencia de observadores japoneses. Por último, lo más importante así a señalar dentro de este periodo es el Tratado de 1897, que es el que revoca, sustituye el Tratado del 68, y que empieza a ser ya el final de los tratados desiguales entre España y Japón. Este tratado ya pone fin a lo que es la extraterritorialidad dentro de lo que son las relaciones entre España y Japón. Entonces, bueno, ahora ya pasamos a después del 98, de ese desastre para España que supone la guerra contra Estados Unidos, la pérdida de todas las posiciones, pierde varias islas en el Pacífico, otras las vende después de la derrota, a Alemania principalmente. Y bueno, podríamos suponer que a partir de este año, viendo que ya no hay tanta cercanía territorial, podría haber un cierto distanciamiento entre España y Japón. No es así, todo lo contrario. Lo que sí que hay es una relajación, ya no hay temores,
ya no hay peligro de que los japoneses puedan atacar España, y por eso hay una relajación dentro de lo que son las relaciones diplomáticas. Se aumenta la cercanía, sobre todo porque a partir de 1901 ya se establece, ahora sí, una legación japonesa en Madrid. Como digo antes, los asuntos con España se trataban en Yokohama o en París, ahora ya se podrán tratar en Madrid. Como digo, desaparece el temor a un ataque japonés, pero persiste la admiración a los logros nipones. Se seguirá publicando, empieza a publicarse pues, estudios, artículos de opinión y cosas que hablan de los logros japoneses, al punto de que hay ciertos sectores, ¿no?, sobre todo dentro del generacionismo español, que llegan a considerar la idea de japonizar España, ¿no? Es decir, España ha estado yendo hacia abajo, Japón hacia arriba, deberíamos aprender de los japoneses, ¿no? La ilustración que pongo, que aprovecho, es esto: es un profesor de artes marciales que estuvo viajando por Europa, se asentó un tiempo aquí en Barcelona y se dedicó a establecer escuelas de autodefensa, ¿no? Aquí lo vemos en compañía de una cantante, la Chelito, a la que parece que enseñó un poco de autodefensa, ¿no? Es un poco una visión un poco, digamos, esta imagen es un poco alegórica, ¿no?, de cómo en aquel momento España empieza a percibir a Japón como un maestro, y aquí tenemos esta fotografía, ¿no?, una española aprendiendo de un japonés. En el 1904 tiene lugar lo que es la guerra ruso-japonesa. Aquí no me voy a extender mucho, pues, pese a que es, digamos, mi gran especialidad, ¿no? Aquí podría estar yo horas, pero bueno, voy a pasar rápido porque luego viene Rodao y es muy interesante escuchar a Rodao, ¿no? España cuando estalla esta guerra, España es el primer país en declarar la neutralidad. Se adelanta a los ingleses, a los franceses, a cualquier otro. Dice, no, nosotros aquí no tenemos nada no tenemos nada que ganar y tenemos mucho que perder si nos metemos por un medio. Lo que sí que se aprovecha es para enviar a observadores, a agregados militares a seguir la contienda, ¿no? En fotografía, con una X sobre la cabeza, tenemos a José Sanchís, es un coronel de infantería español, que estuvo, pues eso, agregado al segundo ejército japonés, ¿no? En esta fotografía está con otros agregados y con varios oficiales del ejército nipón. A señalar, eso sí, pese a la neutralidad que declaró España, sí que hubo un pequeño sobresalto diplomático, y es que a final de octubre de 1904 una serie de buques de guerra rusos recalan en las costas gallegas. Esto implicó, pues, que Japón hiciera una serie de reclamaciones exigiendo, pues, que no permitiera a los buques rusos que se estaban dirigiendo al teatro de operaciones hacer esas, recalar o depositar combustible en las costas españolas. Es un tanto anecdótico porque esto no llegó a nada, son unas reclamaciones por parte de Japón que no llega a nada, que incluso los ingleses reconocieron que aquí España estaba actuando bien, pero que supuso un poco de estrés para el gobierno español, porque en una de las comunicaciones, una de las reclamaciones que llegaron a ser los japoneses, especifica que ven Vigo como una base de operaciones enemiga, ¿no? Esto son palabras mayores, lógicamente no lleva a nada, pero es un momento un poco de estrés a señalar. Eso sí, por otro lado, la guerra ruso-japonesa es un momento en que hay como un boom de interés por Japón, ¿no? Sobre todo a medida que empieza a ganar la guerra, las publicaciones sobre Japón proliferan, pero una cosa exageradísima. La prensa española se vuelve loca por encontrar cualquier ciudadano español que haya tenido la más mínima relación con Japón para que publique escritos al respecto. Y aquí tenemos un anuncio de la que sería la primera novela japonesa traducida al español, que es Namiko. Se publica el 6 de octubre de 1904. O sea, aún estamos a mitad de guerra, que ya se empiezan a publicar estas novelas japonesas en castellano. Esta sería, digamos, la primera. Lo que vengo diciendo, ¿no? Japón acaba ganando esta guerra, realmente sirve para aumentar aún más la admiración por Japón, esa idea del japonizar España, que sobre todo calará muchísimo en los estamentos militares de España. El ejército y la armada española realmente verán a sus homólogos japoneses con una admiración, en algunos casos exageradísima. Pero bueno, dicho esto, ya entramos en los últimos años de la era Meiji. Realmente no hay
A nivel diplomático no se firman nuevos tratados significativos, pero sí que hay que tener en cuenta que tanto España como Japón entran a estar relacionados con lo que sería la Triple Entente, que es esa alianza de Francia, Inglaterra y Rusia, que luego será uno de los dos bloques enfrentados en la Primera Guerra Mundial. Tanto España como Japón tienen importantes tratados con los componentes de la Triple Entente, lo cual implica que, pese a no haber una relación directa entre España y Japón, están orbitando alrededor de esa alianza y implica que hay una mayor cercanía, una mayor simpatía. Esto se traduce además en un aumento de visitas y de viajes, tanto de japoneses a España como de españoles a Japón, ¿no? De los primeros, por ejemplo, destacan varios príncipes de la Casa Imperial Japonesa que vienen a España, no solo hacen una visita protocolaria de ley, sino que llegan a ser turismo. En pantalla tenemos a Kuni Kuniyoshi, esto es uno de los príncipes, visitó España en 1908, recorrió Andalucía. Esta fotografía es del final de su viaje por España, en Barcelona, yo creo que es el Parque de la Ciutadella. Tiene además el añadido de que este señor con los años se convertirá en el suegro del emperador Hirohito. Su hija será la emperatriz consorte. Por lo tanto, el actual emperador de Japón es descendiente directo de este señor, que vemos aquí disfrutando de un paseo por Barcelona. Por parte de españoles, por ejemplo, tenemos al escritor Gómez Carrillo, que llega a visitar Japón y publica hasta 3 libros de ese viaje, ¿no? Le sacó bastante jugo. Ya cuando fallece Meiji, hay como una revitalización de noticias sobre Japón, sobre todo resaltando eso, ¿no? de cómo el periodo Meiji, Japón se ha modernizado, halagando la acción del emperador, recientemente muerto, ¿no? Se aprovecha el fallecimiento de Meiji pues, para recordar estos hechos, esta trayectoria tan sorprendente e importante de Japón. Por último, decir bueno, que para el entierro de Meiji, para el funeral, pues, se envió a Alfonso de Orleans, primo del rey Alfonso XIII, como representante de la corona española. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Sí, bueno, os hago para añadir, dentro de este periodo hay 3 figuras muy interesantes que no están estudiadas realmente aún. El primero sería Shiro Akabane, que es el primer diplomático japonés en Madrid, eso que vemos en la foto. Este señor de aquí, ya digo, él y su esposa fueron enviados a Madrid y parece ser que él estaba al cargo de algún tipo de red a nivel europeo para promocionar y mejorar la imagen de Japón a nivel europeo. He encontrado algunos indicios al respecto. Segundo sería Agustín Arahiro Miura. Agustín sería su nombre español. Hasta donde sé es el primer estudiante y agente nipón en España. Vino a estudiar a España en 1889, estuvo hasta el 93. Luego se hizo cargo pues, del consulado en Manila. Más tarde fue secretario en la legación española en Madrid, incluso llegó de forma interina a ser, digamos, titular de la legación española. Viene a ser el experto, el agente experto de Japón en España. Y por último, el médico militar Murata es un médico que fue enviado a Cuba en el 96. Aquí tenemos lo que sería la autorización a ser enviado. Es bastante interesante, sería bastante interesante estudiar su paso por Cuba y lo que aprendió y lo que transmitió a su gobierno. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Disculpad si ha sido un poco más extensa, siempre me pasa. Es algo que cuando doy clases también tengo de aprender a pulir. Y sin más dilación, pues daremos paso a Rodán. Yo voy a hablar también, agradezco mucho lo que ha hecho el profesor Bartolomé, la verdad da gusto, de los que llevamos ya años y tal, y cosas de esas, vemos que hay una nueva generación que está sabiendo muchas cosas. Muchas gracias y perdón que no hable catalán, lo siento mucho. Pero bueno, venga, y yo, fíjense, pues ya lo ha dicho el profesor Vega, que nos vamos conociendo. Yo entonces estaba con Siam, luego me metí y luego, bueno, pues al acabar la tesina, pues no sabía si hacer las relaciones con China o con Japón, me puse a estudiar chino y japonés y fui a los archivos también, a exteriores, a ver lo que había más
una cosa, vi que el tema de relaciones con Japón eran más interesantes, dejé el chino entonces, dejé de estudiar chino en China y me pasé y decidí por Japón. Es decir, vengo de una época en la cual no teníamos ni puñetera idea de lo que eran las relaciones, perdonen que lo diga claro, y de hecho empecé la tesis, dijimos, bueno, vamos a empezar el primer franquismo. Entonces, en un principio, mi tesis iba a ser sobre el año 36 hasta el año 53. Bueno, 56, el primer franquismo, porque no sabemos. Bueno, al final resultó que las relaciones eran muy interesantes y acabé con el año 45, ¿de acuerdo? O sea, venimos de una época en la cual no sabíamos exactamente cómo eran las relaciones, ¿de acuerdo? Pero bien, lo que les quería comentar en este sentido, fíjense, tengan en cuenta que vamos ya casi por los 5 siglos de relación. En 1549 llegaron los primeros, San Francisco Javier fue uno de los primeros, los portugueses habían llegado 4 años antes, 6 años antes, en 1543, va a hacer casi 5 siglos de la relación. Entonces, perdónenme, sabiendo que hay muchos historiadores por aquí, sí que les quería plantear a ustedes también un poco las entelequias que me estoy haciendo yo últimamente y que por fin he hecho un texto en el cual he estado plasmando por primera vez estas entelequias. Les digo una cosa, yo estoy en mi tesis doctoral, hice como él, etcétera, y primero empecé hablando pues, de las relaciones políticas, luego las relaciones económicas, el contexto internacional, relaciones políticas, y al final luego las diplomáticas, y al final metí un poquito de las imágenes, ¿no? Y lo que me di cuenta al acabar la tesis doctoral es que no, que lo primero habían sido las imágenes y después lo otro. Total, que rehice el libro totalmente por una idea muy clara. Primero cambian, en el caso de Japón, y supongo que en el caso de las relaciones de España con China, primero cambian las percepciones y después cambian las políticas, las decisiones. Creo que eso es una decisión, ya digo, no lo sé, imagino que en el caso de China ocurre lo mismo, y no es lo mismo, desde luego, las relaciones con Francia, con Inglaterra, con Alemania, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta, el tema de las percepciones es muy interesante y de alguna forma lo que quiero decir es que creo que, y es lo que les voy a enseñar, lo de la primicia y cosas de esas, ¿no? Ya les digo, acabé el artículo, va a ser un librito, traducido al japonés en un principio también, y de alguna forma lo que trato es de entender las relaciones entre España y Japón a través de los cambios perceptivos, a través de las percepciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, todas las cosas que está hablando, se dan cuenta de todo lo que está hablando el profesor Bartolomé, etcétera, ¿no? Trato, ya que estamos con 500 años, vamos a tratar de hacer una perspectiva larga, ¿no? Y ya que estamos con estos 500 años, vamos a olvidarnos de reyes, de luchas, de cuestiones políticas, y vamos a tratar de entenderlo en función de las percepciones. Permítanmelo, es una cosa, ya les digo, para ustedes puede ser novedoso tratar de entender las relaciones a través de las percepciones. Y ya se lo comento que es la primera vez, estoy emocionado con esto, pues llevo mucho tiempo dando la lata, que si las percepciones, y ahora por primera vez he hecho un cuadro general. Venga, pues va para allá. Venga, esto las imágenes dominantes, ¿no? Es un poco el título. Entonces lo que trato de entender, ya les digo, en el largo plazo, ¿no? Tensiones, pues eso hay, por supuesto, las visiones favorables y las visiones negativas, ¿no? Favorables, ¿de acuerdo? Pero luego también hay un tema muy bonito que me interesa, que interesa cada vez más, es la tensión también, por supuesto, entre las visiones bilaterales y las visiones amplias, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que más o menos estoy haciendo una cosa de 500 años, ¿no? Venga, ¿cómo puedo explicar 500 años en media hora, ¿no? Pues venga, voy a intentarlo, no se lo va a salir. Venga, aquí lo primero. Venga, las primeras relaciones, 1549, 1640, ¿verdad? Balance cambiante. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en un principio las relaciones fueron positivas. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, Japón, estaba el periodo Sengoku, ¿no? La guerra civil en Japón, ¿no? ¿Para qué significó la llegada de unos señores por ahí que vendían cosas? Bueno, pues una muy favorable, que es que como los japoneses estaban, los wakus, ¿no? Los piratas japoneses no podían entrar en las costas en China, no se les permitía comerciar por los piratas, entonces los portugueses por primera vez pudieron comerciar entre un sitio, entre Japón y China. ¿Qué significa eso? Pues obviamente si un señor feudal, si un daimyo japonés puede permitir o puede acceder a productos chinos, pues obviamente les va a ser un beneficio.
Bien, aquí tenemos una razón importante de esa buena imagen en un principio. Otra razón importante, por ejemplo, dentro de esa guerra civil en Japón, también, por ejemplo, parte de ello eran los centros budistas, ¿no? Los monasterios budistas que tenían un poder absoluto sobre un territorio, ¿no? Bien, pues obviamente si llegaban unos señores con unas cristianos que tenían otras ideas y que podían socavar el poder de esos señores, de esos monasterios, por supuesto se vieron desde una parte optimista, ¿verdad? Por parte de los españoles o por parte de los ibéricos, sobre todo en este caso, ¿qué es lo que se puede decir también? También fue una imagen positiva, primero que habían hecho un viaje y conviene tenerla positiva, pero luego también tengan en cuenta que por parte de los japoneses hicieron una cosa que era permitirles, oye, que usted quiere predicar, pues no, pues aquí puede poner su templo, ¿no? Y entonces los jesuitas, ¿no? Los españoles, los misioneros, tuvieron una misión muy favorable porque obviamente sentían que al dejarles predicar significa que la cosa estaba muy fácil, que sentían que iban a predicar y que les iban a hacer cristianos, que iban a conseguir lo que buscaban, ¿de acuerdo? Y entonces en ese sentido sí se puede hablar de unas buenas relaciones iniciales y unas buenas relaciones en las cuales también, por ejemplo, pues eso, el comercio lo utilizaban, venga, al señor feudal que permita la predicación del cristianismo, por supuesto, le vamos a llevar los buques desde China. Y luego también había otra cosa por parte de los españoles que decían que como los japoneses eran de tez blanco y como tenían unas estructuras feudales parecidas o semejantes a las europeas, sentían que la tarea de cristianizar sería más fácil, ¿de acuerdo? Eso es lo que podríamos decir en un principio. Y luego también una cuestión práctica. Obviamente los españoles saben que los europeos siempre hemos sido los mejores en cuanto a armamento en el mundo y obviamente se llevaron una serie de técnicas. Por ejemplo, el mosquete, Tanegashima fue la isla donde llegaron los primeros españoles y portugueses. Entonces los mosquetes, y este es un rifle, por ejemplo, de Tanegashima, que se empezaron a utilizar armas de fuego, de hecho se llamaban los Tanegashima, ¿no? Es decir, los rifles de armas de fuego se utilizaron en la guerra. También se utilizó por parte de Europa, ¿cómo se llama? Las técnicas, digamos, sobre todo para atacar o para defenderse, ¿no? Es decir, los fosos alrededor de los castillos, cosas de esas, ¿no? Eso también fue técnica digamos, occidental, y obviamente significó. Entonces se puede decir que efectivamente esos ibéricos que llegaron a Japón tuvieron una cierta importancia porque obligaron a que esa guerra civil japonesa interna requiriera cada vez más de recursos, de dinero, que eso obviamente para poder tener esos fosos y para poder tener esos mosquetes, ¿de acuerdo? Entonces sí se puede decir que en esa guerra civil la favorecieron, los ibéricos favorecieron que en lugar de esos tantos señores feudales se fueran reduciendo, ¿de acuerdo? Bien, ahí es lo que podemos decir de ese balance. ¿Qué es lo que podemos decir de esos 100 años? Pues que hubo un cambio de balance. Se puede decir más o menos hasta finales del siglo predominaron las visiones positivas y a partir del comienzo del siglo XVII pasaron a predominar las imágenes negativas. Cuando les digo que imágenes positivas, por ejemplo, una muy importante son las misiones que hubo a ver al rey, a Europa y a ver al rey, pues obviamente con la intención de hacer unas relaciones políticas entre España, entre Iberia y Japón. En este caso la primera es que fue justo cuando la Unión Ibérica, ¿no? Bien, pues hacer unas relaciones importantes, ¿no? La primera fue en 1581, la hicieron los jesuitas portugueses a través del Índico y pasando por Portugal, pero luego pasando también por Castilla, porque ya entonces el rey español, el rey ibérico, era Felipe II, pero la segunda, que salió en 1613, fue organizada por los propios japoneses, por un señor feudal, digamos dirigida por un samurái que había estado al servicio de Hideyoshi, etcétera, y que salió para allá. Es decir, fíjense que hay esas expectativas muy interesantes de crear unas buenas relaciones. ¿Qué ocurre a partir de, digamos, del nuevo siglo? Bueno, pues que por ejemplo hay un buque que se queda estancado, uno de esos galeones de Manila, esta línea de navegación que fue desde Manila hasta Acapulco durante 200 y pico años, ¿no? Uno de esos galeones quedó estancado, le recuperaron y el piloto dijo que lo que pasa es que Filipinas, España estaba intentando conquistar Japón, ¿no? Claro, ahí empezó a haber una oleada
de oleada de atacar a los cristianos, etcétera, ¿no? Una serie de muertes, etcétera, ¿no? Luego se bajó, luego volvió a subir, etcétera, ¿no? Bien, esas malas relaciones luego continuaron, por supuesto, con la llegada de los holandeses, con la llegada de los británicos también, etcétera. La VOC, la de los holandeses, la East India Company, la de los ingleses, etcétera. Entonces, bueno, pues por supuesto pasaron a predominar las visiones negativas, pasaron a predominar los temores, ¿no? También hay que decir una cosa muy clara en ese sentido, que los misioneros, cuando hubo esas órdenes de expulsión de todos los españoles, como en la España de la Contrarreforma dominaba la Iglesia de esa forma tan clara y tan efectiva, pues lo que hicieron los españoles es decir, pues vamos dice, vengan, tienen que hacer todos los misioneros, porque claro, vestían un misionero de civil y de comerciante, dice, no pasa nada. Claro, las autoridades de Manila no podían defender a los comerciantes, claro, les vestían a los misioneros de laicos, pero los japoneses no eran tontos. Entonces lo que acabó pasando es que efectivamente primero prohibieron a los misioneros españoles, luego prohibieron en 1624 a todos los españoles, y luego como los españoles o como los misioneros seguían vestidos de civiles, seguían llegando desde Macao, pues al final en 1637 mandaron a todos los ibéricos, ¿de acuerdo? Bueno, bien, pues eso, vamos a decir que primero es un balance cambiante, primero predominio de las visiones positivas y después de las visiones negativas. También hay que decir, fíjense, les he dicho que en un principio los misioneros eran positivos porque socavaban la importancia de los misioneros, pero ¿qué pasó en 1600? Cuando en 1600 se unifica Japón, ya prácticamente los poderes de los budistas eran nada, pero precisamente lo que ya era el más importante era el poder de los católicos que tenían mucha influencia, tenían cientos de miles de cristianos, ¿no? Y había, por supuesto, señores feudales cristianizados. Entonces había pasado a ser lo contrario. Los españoles pasaron a ser un desafío al poder shogunal, ¿no? Hay que decir esta rebelión cambiante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les digo al final? 1637 hay la rebelión de Shimabara. Ahí es el niño bajito, y este es un chaval que lo único que se sabe de él es que era uno de los líderes de esa rebelión. Era un chico de 13 años que sabía japonés, claro, sabía por lo visto latín y sabía también portugués, un chico muy interesante, y se sabe también que fue uno de los líderes de la revuelta porque en el edicto del Shogun pidió su cabeza para confirmar que estaba muerto, ¿no? Y esta es una de las muchas supuestas cosas que le ocurrieron, y es que una paloma se le posó en las manos y echó un huevo con un sutra cristiano, con un sutra krishna, ¿no? Bueno, eso es pura ficción, pero bueno, es una de las estatuas que hay de Amakusa, ¿no? Es decir, de uno de este líder tan famoso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos decir? Entonces podemos dividir esto en las facciones. ¿Qué ocurrió después de 1640? Que lo que hay es un reforzamiento de la percepción, es decir, yo lo he hecho bien, por parte de los cristianos. En el caso de España, que no en el de Portugal, se enfocaron mucho en la idea de los mártires cristianos, etcétera, ¿no? Es decir, lo he hecho muy bien. Y por parte de los japoneses, 3/4 de lo mismo. La idea sobre todo ante el temor feudal de que hubiera una rebelión, la idea de que hay que demostrar que no eres cristiano, es decir, ceremonias anuales de pisar a la Virgen, por imágenes cristianas, para demostrar que si tú pisas a la Virgen, entonces estás demostrando que no eres cristiano, ¿no? El fumié, que se llamaba. Bien, de alguna forma reforzar estas imágenes, ¿de acuerdo? Bien, ahora llego a la parte que la voy a pasar un poquillo más. Como ven aquí, ya lo he hablado suficientemente, pero sí que fíjense, yo lo quiero reinterpretar de alguna forma entre tanto hecho, ¿qué es lo que puedo hacer, digamos, reinterpretarlo dentro de estas imágenes, ¿verdad? Bien, tensiones globales que de alguna forma se solucionan, ¿no? Es decir, hay problemas. Sí, bueno, él ha hablado, por ejemplo, la mala imagen de España, digamos que fue como volver un poco. Bien, ¿quién es este? Como él ha dicho, había unas cuantas imágenes muy perdidas, etcétera, ¿no? Y claro, pues aquí se juega una cosa que es muy bonita, es decir, que para los dos países 1868 es una fecha crucial. También hay que decir ese desajuste, es decir, mientras Japón estaba, como él ha dicho, yendo para arriba, en el caso de España es un poco lo contrario, porque desde 1800
si bien había habido una expedición importante, la guerra de Cochinchina, no sé si les suena a ustedes, 1857-1862, que tenía una coherencia, digamos, colonial, si teníamos, ¿cómo se llama?, Filipinas, que mejor que tener una colonia de camino hacia la península para tener un mejor imperio, ¿no? Bien, eso fracasó absolutamente, y a partir de 1862 España va para atrás, mientras que Japón va para adelante, ¿no? Entonces se puede hablar de estos desajustes, lo cual él lo ha hablado ahí, de un texto que incluye el reino de Isabel II, la principal misión japonesa, que fue para aprender lo que había de España, o lo que había lo que le podían enseñar el resto del mundo para su gobierno. Pues esa misión fue, por supuesto, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, etcétera, pero España la iba a visitar, y como coincidió con la Revolución Cantonalista, no visitaron ni España ni los pobres portugueses, que también les evitaron, ¿de acuerdo? Bien, pero fíjense, aquí me vuelvo ya a meter, yo también estoy de acuerdo con esta división en 1885, es decir, el periodo colonial, el alto imperialismo, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí en estos momentos ya empezamos a hablar, si bien antes, claro, he hablado solamente de visiones bilaterales, es obvio, ¿no? Aquí ya tenemos que hablar de dos cuestiones muy claras, es decir, el racismo. Cuando estamos hablando de racismo, les estoy hablando de esta primera vista, es decir, al contrario que, digamos, en el periodo anterior, donde, bueno, los discursos de la diferencia, de yo soy superior a ti, eran de alguna forma más flexibles, en 1885, digamos 1880, darwinismo social, cuidado, no de darwinismo, Darwin nunca estuvo de acuerdo con el darwinismo social. Se decía que las sociedades también sobrevivían las más capaces, cosa que nunca dijo, repito, nunca dijo Darwin, y en esos momentos era muy importante por el nacimiento, por el cuerpo de una persona. Hasta los años 1930, la idea de que una persona es inteligente según tenga un cuerpo bueno o según tenga un cuerpo bajito o coloreado, era, lo siento decirlo, era dominante en el mundo en esos momentos, ¿no? Fíjense, esto es una clasificación de Blumenbach, ¿no? Él fue el primero que acuñó el término caucásico. Él estuvo investigando en el Cáucaso, hizo una tesis doctoral, dijo que los del Cáucaso eran muy bonitos, muy guapos, y de ahí tenemos la idea de la raza caucásica, ¿verdad? Con estas, y luego él habló, fíjense, de una tontería, que es una tontería como una catedral, pero que se creyó hasta 1930 más o menos, que según había los caucásicos tenían el cráneo perfecto, simétricamente perfecto, y luego había dos líneas de degeneración craneal de los inferiores. Bien, es una tontería, pero en esos momentos se creyó mucho, y el caso más evidente, lo ha comentado aquí, este peligro amarillo, ¿no? Es decir, los chinos, bueno, fíjense, aquí son las naciones europeas, el arcángel, las naciones europeas avisantes, aquí está un Buda trayéndolo a la maldad, y en eso, claro, ese peligro amarillo se podía utilizar contra los chinos, contra los portugueses, incluso se utilizó contra los rusos en periodos del comunismo, etc., ¿no? Bien, es la típica propaganda, ¿no? Pero sí que creo que es importante que haya una relación imperial a través de Filipinas. Fíjense, aquí lo que les quiero decir, porque él está hablando de varias cosas interesantes, pero yo lo que les quiero decir es que ante esa tensión, ¿qué ocurría? ¿Quiénes eran los españoles, superiores o inferiores? No estaba claro, porque los españoles en teoría éramos de raza blanca, en teoría, que muchos dudaban, etcétera, todas estas cosas, pero lo cierto es que el darwinismo social exigía que una nación se expandiera. Hay una clasificación, es decir, para demostrar que era una nación vital, que era una palabra utilizada mucho, se tenía que demostrar la capacidad de expandirse, ¿no? Y claro, los españoles estaban intentando y no se conseguían expandir. Y al contrario, los japoneses, que se veían como amarillos, etcétera, lo cual ellos también sí que de alguna forma tenían victorias militares. Eso hay que entenderlo muy claro, es un problema muy complicado y que fue lo que provocó unas grandes crisis entre España y Japón. La primera, él está hablando, se temió que entre los amarillos, que hubiera luchas y que la marina japonesa o la marina china derrotaran a España y que provocaran una revuelta de los amarillos, ¿verdad? Eso les puede parecer una tontería, pero la revista de General de Marina hay muchos artículos ante la posibilidad de una revuelta de los amarillos y que los chinos amarillos provocaran que los tagalos, que también eran amarillos, se Luego él ha comentado el asesinato de Akayama, es un asesinato muy extraño, en una venta se vendían cocos por rifles, ¿no? Akayama
Le mataron, pero le mataron después, puede haber sido también por celos, no es un tema, pero lo cierto es que, como él ha dicho, en la prensa japonesa hubo muchos artículos diciendo si los españoles no son capaces de colonizar y de garantizar el orden en Micronesia, tenemos que ser los japoneses los que lo hagamos, ¿de acuerdo? Hay otro problema también, el trata de la triple intervención, eso fue con 1895, es un tema que es muy importante para la historia japonesa, es decir, Japón y China tienen una guerra, después de esa guerra la gana Japón y hay un tratado de paz en el cual China reconoce a Japón una serie de territorios en el norte de China y en y Taiwán, y resulta que luego llegan otras 3 potencias a la semana siguiente y dicen no aceptamos ese acuerdo. Y lo dicen Rusia y Francia. Bueno, eso en los libros japoneses está hasta la actualidad y todo japonés sabe la humillación que supuso esa triple intervención. Obviamente Rusia quería partes de ese territorio que le dieron a los japoneses, con lo cual tuvieron que revertir el acuerdo entre chinos y japoneses porque los rusos querían parte, ¿no? Que por cierto eso también, si quieren lo podemos hablar, es importante, creo que es importante ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? La postura china. Bien, seguimos. Y entonces aquí se solventó. ¿Se solventó? ¿Cómo se solventó? Pues de alguna forma, frente a esa tensión, lo que hicieron España y Japón fue firmar un tratado de límites, el que ha enseñado la foto, miren, es la misma foto, que sigue hasta la actualidad, entre Taiwán y Filipinas. Es decir, de alguna forma España aceptaba ese acuerdo entre japoneses y chinos, ¿no? O sea, de alguna forma los españoles sirvieron para solventar. El otro tema también, claro, pues desde siempre había en Filipinas, hubo la revolución contra España y obviamente pues muchos japoneses temían que los japoneses les ayudaron, ¿no? La opinión pública, obviamente, se pueden imaginar en Japón, el asianismo en Japón, querían que apoyara a los japoneses, se llamaban los shishi, ¿no? Los hombres de rectas actitudes, ¿no? Bien, pues fue al final poco relevante y de hecho incluso hubo incluso una cosa muy extraña, un barco con armamento desde Japón a Filipinas que desapareció en un tornado, en un tifón, que no se sabe muy bien. Es decir, todos esos temores que había raciales entre los españoles y los japoneses, fíjense lo que yo lo interpreto en que frente a esa visión racial general, lo que ocurrió es que predominaron los intereses bilaterales, es decir, frente a la visión global pasó a predominar la visión bilateral, en la cual, por ejemplo, frente a ese temor a la revuelta amarilla, lo que se hizo es un acuerdo. Ese asesinato en Micronesia, lo que se hizo fue venir un diplomático japonés a España y lo que hizo, venga, hacemos un acuerdo, y con lo cual España pasa a reconocer la extraterritorialidad en Japón a cambio y da una indemnización a la familia de Akayama del asesinado y se solventa el tema. Entonces fíjense, yo estoy reinterpretando, tratando en función de las percepciones, ¿de acuerdo? Bien, la opinión pública, etc. Vale, pasamos. Venga, y luego fíjense, entonces hasta entonces la imagen de Japón era la imagen de una monarquía barata, una monarquía preocupada por la educación del pueblo, era una imagen, él ha dicho, ese manifiesto, la japonización de Japón, de España, perdón, incluso un manifiesto en 1901 también entre Azorín, me parece Ramiro, el maestro y no sé quién más, también. Gracias, me ha gustado muchas gracias. Bien, pues eso, también estaban hablando, España tenemos que aprender mucho de los japoneses, ¿de acuerdo? Fíjense que entonces eso significa que la imagen de Japón había mejorado del exotismo famoso a, digamos, esa idea, lo que él está diciendo, venga, vamos a empatizar, vamos a tratar de aprender de los japoneses, ¿de acuerdo? Fíjense, esto hasta ahora. ¿Qué podemos decir a partir de la guerra de 1905? Que, señores, a partir de entonces lo que podemos hablar claramente es que esa empatía con los japoneses pasa a estar dominada por los militares y sobre todo vamos a imitar o vamos a copiar de los japoneses ese ejército tan maravilloso que tienen ellos. Fíjense, eso me lo comentó yo cuando le entrevisté con Serrano Suñer, ¿no? Él me lo comentó, dice, claro, Serrano Suñer era el ministro de Exteriores y del Interior, pero Serrano Suñer sobre todo
era de familia militar, ¿saben? Le mató a toda su familia, etc. Y él me lo comentó, dice, es que tú sabes la admiración que había hacia Japón, se transmitía en las academias militares, cómo de alguna forma Japón había sabido unir la marina y el ejército para que ante la gran potencia que era Rusia entonces, primero atacar, una serie de cuestiones, dice, había mucha admiración. Dice, la guerra de 1405 se enseñaba, 1904, 1905, muy bien, muy bien. Esto se sabía perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí les pongo una foto que para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo como militar siento que paso a tener el derecho sobre las relaciones con Japón. Entonces pasó a haber un agregado militar en Japón desde 1904, que es Eduardo Herrera de la Rosa, que se acaba de escribir una tesis, que era amigo del rey. Aquí le tenemos, es el que está levantado de pie, etc., ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ese agregado militar, claro, tuvo enfrentamientos con los diplomáticos. Decían, yo soy el que sabe de Japón y yo no tengo que someterme a la autoridad del diplomático, ¿de acuerdo? Entonces fue agregado militar en Japón, me parece que hasta 1924, si no me lo corrige la fecha concreta. Sí, creo que es 20. Bueno, 20 años. Bien, fue y de hecho tuvo la bronca con esto, dejó de ser agregado militar en Japón, se quedó y luego fundó la Falange Española y Tradicionalista de las Homs, y yo tengo la suerte, me la dieron la placa, la tengo porque luego se derribó la embajada, etcétera, ¿no? Y me regalaron, tengo la placa esa por ahí. Vale, bien, entonces fíjense, les digo aquí el dominio de las imágenes por parte de los militares. Él lo ha dicho muy claramente, fíjense aquí, las visitas, por ejemplo, él lo ha dicho, esta superioridad, ¿no? Dice, hablaban los rusos de los monitos amarillos, dice, vale, vamos a dar caña y fracasar claramente, ¿no? Él ha mencionado también la imagen del busido, ¿no? Es decir, es propaganda también japonesa, ¿no? Y por supuesto, frente a eso, pues estas revistas, digamos, en las cuales te vestías, predominó con mucho la imagen de los militares, ¿eh? Los militares pasaron a predominar en esa imagen de Japón, ¿de acuerdo? Venga, pero me voy ya al periodo en el que ya creo que no me vas a corregir, ya soy para... Venga, venga. Entonces, fíjense, he hecho un periodo en el cual predominan las imágenes militares, 1900, comienzos de siglo, hasta 1929, ¿no? La crisis de 1929. Fíjense, les pongo aquí, nada, un señor, un primer ministro, que para mí es muy significativo. Es el primer ministro que no le asesinan, le intentan asesinar los militaristas japoneses. En 1929, este señor baja el presupuesto de los militares en los presupuestos del Estado, y la respuesta es decir que es un antipatriota, es un antijaponés, etc., y le quieren matar. Y como él, por supuesto, a más gente. Es decir, era claro, dice, y además es que tengo una cita, dice, es que nos han bajado el presupuesto los militares, ya solamente falta que nos bajen el presupuesto de la Marina, ¿de acuerdo? Es decir, una lucha interna dentro de Japón, los militares que ya eran poderosos, a partir de ahora, 1929, van a tener poder y van a tener la mayoría de los presupuestos de Japón, ¿vale? 1929. Consecuencia de eso, la más clara, el poder de los militares, 1931. Hay mucha gente en paro en esos momentos, la crisis efectivamente afecta, los japoneses no les dejan emigrar a otros sitios porque también, por supuesto, en Argentina están pasándola mal, etc. Entonces, ¿cuál es la solución? Conquistar un territorio cercano, es decir, en Manchuria, para que los emigrantes japoneses y toda la gente que está en paro, etc., puedan trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, los militares pasan a ser los salvadores de la patria, todas estas cosas que ustedes conocen bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos aquí una gran popularidad por parte de los japoneses, porque además los japoneses pasan a conquistar prácticamente la Manchuria, ¿no? 1932 se crea un nuevo estado que sí que aquí, fíjense ustedes, existe ya la Sociedad de Naciones, y en ese 1929, cuando se crea un estado que se llama el Manchukuo, ahí el problema es que ya no es una lucha Japón-China, sino que es Japón-Sociedad de Naciones. Y el estado del Manchukuo lo reconocen desde Japón, El Salvador y el Vaticano, nadie más, ¿de acuerdo? Es una ilegalidad haber invadido el territorio de otro país, asumido por general, ¿vale? Bien, ¿qué les puedo decir de ese internacionalismo? Que aquí yo les empiezo a hablar de un tema que hasta ahora no les he hablado, que es las visiones globales. Es decir, yo, España y Japón, tengo unas visiones bilaterales, o paso a ver esta relación mutua como parte de una globalidad. Y aquí es donde por primera vez empezamos a hablar del dominio de las imágenes globales, o de la importancia de las imágenes globales
frente a las imágenes bilaterales. Venga, primer caso se lo digo, y precisamente con Japón, esto Manchuria. ¿Qué pasó? Por casualidad, España, como había empezado la República y España había pasado a estar en la Sociedad de Naciones, estaba presidiendo en ese momento cuando en septiembre de 1931 es el incidente de Manchuria. Con lo cual España pasa a tener un papel importante como, digamos, representante de las pequeñas naciones frente a las grandes naciones. España pasó a tener un papel importante no solo en ese momento, sino como representante de las naciones pequeñas frente a las naciones grandes. Y aquí hay un personaje crucial en este momento que se llama Salvador de Madariaga, que fue ministro con Lerroux también, ¿no? Salvador de Madariaga es el que plantea en la Sociedad de Naciones y es el gran pro-chino, el gran anti-japonés. De hecho, le pasaron a llamar Don Quijote de la Manchuria. Incluso propuso, se lo dijo una vez al inglés, dice, oye, si vosotros declaráis la guerra a Japón, nosotros, España, también le declaramos la guerra a Japón. Bien, ¿cuál fue la razón de esta? Que era muy pro-chino. No, él lo decía claramente, dice, a mí lo que me importa es la guerra entre Tokio y Ginebra, donde estaba la Sociedad de Naciones. Dice, a mí la guerra entre China y Japón no me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estaba planteando Salvador de Madariaga? La necesidad de un cuerpo de intervención que pudiera defender a los países, digamos, pequeños como China en su momento o como España después, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es una lucha, yo lo interpreto como una lucha entre la bilateralidad y la multilateralidad. Este es el... Ostras, ya empiezas a poner. Venga, pues vamos a ir rápido, venga. Y entonces fíjense, cuando estoy hablando de esto también, este dominio de las visiones globales también se lo estoy planteando hasta 1941. ¿Por qué? Porque con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, obviamente también en esos momentos España y Japón eran los países que estaban a favor del eje para que ganara. Es decir, de nuevo la visión global. Fíjense, le pongo arriba, pone el gang del eje, ¿no? Como ven, aquí está Mussolini, está Hitler, está Franco, y le dan al Japón, venga, toma, a ti encargado de luchar contra Estados Unidos, ¿no? Bien, una visión global, ¿no? Entonces, en esos momentos predomina, y fíjense, yo entonces cambio la visión desde 1929 hasta 1941. ¿Por qué? Porque a partir de 1941 pasa a predominar una visión bilateral frente a la global. ¿Por qué? Por una razón muy clara. Porque con la invasión no, en esta ocasión la visión de la Operación Barbarroja, ¿no? Con el ataque de Hitler a Barbarroja, con el ataque de Hitler a la Unión Soviética y luego, sobre todo, con el ataque a Pearl Harbor, ya empezó a haber dudas de que puede ser que Hitler no gane nada. ¿De acuerdo? ¿Qué me significa eso? Obviamente que yo estoy cambiando de opinión, estoy cambiando mi marco cognitivo, que es lo que me interesa. Es decir, estoy hablando de marcos cognitivos que se van creando paulatinamente y, igual que en 1929 paso a crear un marco cognitivo en el cual doy importancia a la multilateralidad, a la globalidad, a partir de 1941, cuando ya no queda tan claro que Hitler va a ganar la guerra, pasa a predominar el marco bilateral. ¿De acuerdo? Y aquí es donde le comento. Efectivamente, España fue el país que más ayudó al Japón en guerra. Por una razón clara, porque obviamente no le podían ayudar ni Hitler ni Mussolini, y España, que era un país neutral, sí que pudo hacer cosas que fueron importantes. Por ejemplo, el gran espía, los americanos, cuando fue Pearl Harbor, movieron a todos los japoneses al centro del país, porque eran los que hacían el espionaje para Japón. Todas las comunidades japonesas fueron, independiente que fueran pro y anti-eje, les movieron a todos, al contrario que con alemanes o con italianos, que discriminaron entre a los pro-eje les detuvieron, a los anti-eje les dejaron. En el caso de los japoneses, todos por igual, todos son iguales, ¿verdad? Bien, hubo racismo, eso está claro, ¿vale? Entonces sí que es verdad que España hizo varias cosas que fueron cruciales o importantes para esa victoria. Primero, espionaje, la gran operación de espionaje y tal, y se puede ver, yo de hecho incluso entrevisté a este señor, desde luego en Estados Unidos, en los centros de espionaje, su red fue la que más problemas y la que más angustias provocó de dónde saca este hombre la información que tiene, ¿no? Luego hubo otro tema crucial en esos momentos, que fue la representación de los intereses diplomáticos.
España había representado los intereses de Japón durante la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial también España pasó a encargarse de defender a los ciudadanos japoneses, fíjense, en Estados Unidos, en Perú, donde estaba, por ejemplo, el presidente Fujimori, o en Brasil, donde había 250.000 de japoneses, ¿de acuerdo? Es decir, España pasó a tener los diplomáticos españoles pasaron a tener la representación de eso. Luego, por supuesto, también les pongo aquí en materias primas, aunque luego al final no se realizó, y luego en Filipinas también les ayudó. Vale, pero fíjense, entonces, bien, eso por un lado, es decir, con Ramón Serrano Suñer les decidieron de toda esta vida. Vale, pero ¿qué ocurrió? Que España pasó a ser anti-eje, perdonen que lo diga así, que no lo era, pero es decir, pasó a la neutralidad, primero empezando por el decantarse en contra de Japón. Bueno, es más complicado, pero fíjense ustedes, 1943, cuando todavía el eje tenía mucha importancia, Franco en 1943, en el Pazo de Mirás, en su casa y tal, le viene a ver el embajador americano y le dice, no, es que hay 3 guerras en el mundo ahora. Dice, hay una guerra que es la del eje contra Rusia, en la cual nosotros estamos a favor del eje, hay otra guerra del eje contra los aliados, en la cual nosotros somos neutrales, y hay otra guerra de los aliados contra Japón, en la cual nosotros, España, está a favor porque los japoneses no son civilizados, porque los japoneses son como una manzana, como uno ofrece una cosa, y en realidad nosotros estamos a favor de la civilización. Fíjense, es decir, estamos volviendo de nuevo a las visiones bilaterales, a las visiones exóticas, ¿de acuerdo? O sea, para mí es muy bonito, ¿no? Ocurrió también una cosa en febrero del 44 que los embajadores alucinaban, ¿no? Porque de arriba, fíjense, o sea, el periódico falangista Amachamartillo resulta que por primera vez en 1944 reconoció, nos hemos equivocado, los japoneses en realidad son unos malvados, son unos perversos. Claro, en una dictadura no es muy normal que se reconozca un error, ¿de acuerdo? Y luego, fíjense, incluso en 1945 estamos aquí, que estamos hablando de que España quiso declarar, eso me enorgullezco, ¿no? Quiso declarar la guerra a Japón precisamente para poder ser uno de los vencedores, ¿no? Se pueden imaginar que hubo risas, etc. Pero no fue solamente eso. Por ejemplo, fíjense, en marzo del 45 también se representó por primera vez a Federico García Lorca, en España. Es decir, Franco las estaba pasando muy mal y obviamente quería, y una de las bazas que tenía era Japón. Les pongo aquí la causa que fue, pero cuidado, fue la causa argumentada, no la verdadera, es la masacre de Manila. ¿De acuerdo? Manila fue, igual que en Polonia, fue, ¿cómo se llama? Varsovia, la ciudad más bombardeada y con más muertos. En el caso de la Guerra del Pacífico, la ciudad más bombardeada y con más muertos fue en Manila. Con la mala suerte que sobre todo las batallas ocurrieron en la zona ermita y Malate, que era donde había más población, no digo española, hispanohablante, donde se juntaban los filipinos, los hispanistas, y Intramuros, que es donde estaban los templos españoles. Y fíjense, fue la masacre en el consulado español en Manila, en la cual murieron 70 personas y quedó una niña viva, que se llama Ana Aguilella, y que ayer estuvimos el profesor Vega y yo visitándola. Fíjense, tiene ya 85 años, tenía 7 años, no se acuerda de nada, por supuesto. Y entonces para mí fue una emoción volver a visitarla. Ella se sacó un artículo sobre ella y tal, y ella llamó a La Vanguardia y dice, esa niña yo podría conocer a la niña esa de la que hablan usted, era ella misma, ¿no? Me dijo el periodista, me di cuenta inmediatamente, ¿no? Claro, y de repente, pues, yo la fui a ver hace unos días, vive junto a una farmacia, entonces dice, es que claro, después de que viniste tú, dice, los de la farmacia me están preguntando por mi caso, ¿no? Y efectivamente es que es un caso importante. Yo le quiero dar un homenaje, pero ella no quiere, dice, déjame de cosas esas, ¿no? Bien, pues una cuestión muy bonita, entonces nos hicimos una foto y claro, pues encantado de visitar eso, ¿eh? Vale, venga, pues entonces, ¿qué podemos decir? Fíjense, entonces les he hablado desde 1941, hay la vuelta a las tradiciones. Y también les puedo decir que a lo largo del siglo XX se puede decir esa lenta disminución de los estereotipos. Cuando digo de la disminución, estoy diciendo que de alguna forma siguen, por ejemplo, los misioneros, hubo una gran cantidad de misioneros. Franco en 1959 seguía pensando que los japoneses iban a hacer católicos con los misioneros, locuras, ¿no? Es decir, y entonces, claro, dentro del dominio de las imágenes también podemos decir, para mí un caso importante fue una huelga en Nissan Ibérica, en Linares, en la cual, bueno, pues al mismo tiempo había una huelga en Volkswagen y nadie dijo que los alemanes son unos tales. Pero sí que es verdad que ocurrió en el caso de Japón
que se criticó mucho a Japón porque son japoneses. De hecho, a los pocos meses iba a venir el emperador y la visita que hizo fue a Mallorca para que no hubiera problemas. Y estaban muy, es decir, afectaron mucho. Y luego, fíjense, les he puesto ¿cómo se llama? Este asalto que hubo el otro día, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que tienen... Entonces, eso ocurrió en Madrid mucho, en el año 2000, y de repente hubo varios asaltos, estos que te cogen dos y uno te ahoga, es que se llama no me acuerdo. Entonces, claro, de repente el número de turistas en España bajó a la mitad. Tomaron medidas las autoridades y volvió a subir. Es decir, dependíamos todavía de las percepciones, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué les puedo decir? Siglo XXI, que ya no, ya las percepciones, ya tenemos unas relaciones normales, etc. Pero ¿qué es lo que podemos decir? La reutilización de las imágenes. Entonces, fíjense, claro, a mí me interesa el caso del chaval este, ¿no? En el manga, ¿no? Ustedes seguramente alguno de los les conoce, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con esto? Que ese niño que les había dicho que tenía 13 años, que había recibido un sutra cristiano, un sutra kirisitan, pues ha pasado a ser reutilizado, pues unas veces como gay, no sé cuántos, otra cosa como amante, otra cosa como dictador. Es decir, en los mangas, pues ya saben ustedes, se inventan de todo. Entonces, hasta el punto de que incluso para las fiestas de Halloween, fíjense, hay una serie de disfraces, todos ellos con la cruz, y bueno, pues eso es utilizado. Es decir, me interesa mucho, ¿no? Es decir, estos momentos de odio han pasado a ser reutilizados en una visión positiva, ¿de acuerdo? Y cuando les estoy diciendo, bueno, cosas que ustedes ven aquí, ¿no? La serie está de los Japones, por Corea del Río, pues saben la historia, esto en Corea del Río, hubo efectivamente unos japoneses que estuvieron allí confraternizando, parece ser, con las locales, y parece ser que nacieron hijos que como saben ustedes. Bien, pues eso incluso se hizo una película. Otro de los temas, fíjense, otro de los galeones que resulta que ese se hundió, pues resulta que hubo las amas, ¿saben? Las buscadoras de perlas, estas mujeres que buscaban perlas, que se metían en las profundidades, pues resulta que salvaron a mucha gente. Pues claro, eso de alguna forma se está reutilizando como las amas, como las salvadoras de los náufragos, ¿verdad? Otro tema, bueno, pues hubo una gran exposición a propósito de los 400 años, y fíjense, pues una obra de Velázquez, en la cual efectivamente aparece el príncipe Carlos con una banda, pues se convierte en Carlitos Kun, en una gran exposición. Bien, por supuesto las imágenes de los samuráis y los hidalgos, y luego la última, claro, es que también a nivel oficial estamos hablando, es decir, la UNESCO, me parece fue en 2021, no me acuerdo, hace 2 años, 2 o 3, no sé, declaró los lugares de los cristianos, los kirisitan, y cristianos escondidos, como lugares declarados patrimonio de la humanidad. Es decir, todos estos problemas que hemos tenido históricamente se han pasado a ser reutilizados como una cosa positiva, ¿no? Entonces es lo que les digo, ahora mirando ya hacia los 500 años, ya las imágenes no son importantes, y ahora podemos decir que ahora las imágenes pasan a ser importantes en el ámbito de los creadores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, y esto era lo que les quería decir. Entonces fíjense, hay una cuestión, ¿cómo son las imágenes? Me interesan mucho. Por un lado, ¿por qué España quiso declarar la guerra? Y ya acabo, no te preocupes, ¿por qué España pudo decir que los japoneses son unos perversos cuando antes admiraba a los japoneses? Porque la característica de las imágenes es que son dobles. Es decir, el samurái, que era un valeroso luchador, pasa a ser un asesino y un cruel. La mujer geisha, que era una belleza, no sé qué, pasa a ser una mujer intrigante, ¿de acuerdo? El Japón, no sé qué, pasa a ser, es decir, las imágenes tienen 2 caras y se pasó fácilmente de la cara A a la cara B, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy bueno para un proceso de decisiones las imágenes tienen la característica de que se puede cambiar rápidamente y en poco tiempo puede decir este señor es malo y puede decir este señor es bueno, ¿de acuerdo? Es decir, las imágenes permiten cambio radical de argumentos. Pero por otro lado, no nos olvidemos, fíjense, no he puesto fechas aquí. ¿Por qué no he puesto fechas? Por una razón muy clara. Porque una cosa son las imágenes como tales y otra cosa es el marco cognitivo, el esquema cognitivo. Es decir, yo de pasar a entender, de pasar a considerar a Japón dentro de un marco bilateral a un marco multilateral, o pasar, por ejemplo, de pensar que Hitler va a ganar a pensar que Hitler va a perder, no es una cuestión de un día, ¿verdad? Es decir, progresivamente. Entonces esto de alguna forma puede explicar que hay un predominio, igual que he dicho yo, de las imágenes en el siglo XVI y XVII, se puede hablar de eso, pero eso no significa que no haya momentos, cuando yo digo predominio de las imágenes positivas, en 1613, en predominio de las imágenes negativas, hay un señor feudal
que mande una embajada a España, creyendo que van a predominar las positivas, ¿de acuerdo? Es decir, creo que es muy interesante. La labor de las imágenes hay que discriminar, ya digo claramente, entre crear un marco cognitivo que lleva tiempo y la utilización política que puede ser mucho más inmediata que en otros casos, ¿de acuerdo? Y perdóname, ya acabo, perdón, muchas gracias por aguantar.